Me toca a mí, Edilio Jiménez, psicólogo terapeuta, McCarthy en los decibeles, y de este lado, Alejandro Santamaría, pana, un fuerte abrazo. Hoy estaremos hablando de un tema que yo desconozco. Me acaba de decir, la polaridad y La correspondencia. la correspondencia. Lánzate. Que nos llega. Fíjate, estos dos temas, o estas dos palabras, las toma la psicología analítica de Jung. Y bueno, de este tema en específico, estos dos temas pertenecen a algo que se llama, bueno, son como absorbidos por la teoría psicológica, pero también tiene su parte en el mundo esotérico, por así decirlo, en las leyes del Kybalión, ¿sí? Donde se habla de la correspondencia y también se habla de las polaridades. Y más o menos de por allí lo toma Jung y también Freud con el tema de la polaridad, aunque Freud no lo define tanto como las polaridades, sino más bien el tema de la proyección. Entonces, ¿por qué me traigo estos dos temas? ¿Qué representa la polaridad? Fíjate, la polaridad, si lo definimos facilito, es la existencia de dos fuerzas en un mismo punto, o en un mismo organismo. Si nos vamos a un cuerpo humano, nos vamos a un sujeto, a un individuo, a un animal, ¿sí? Son dos fuerzas opuestas que conviven dentro de algo. Y eso, dentro de la psicología, es lo que representa este concepto. Ahora, ¿cuáles son las polaridades? ¿Por qué hablamos de polaridades? Porque muchas veces vemos las cosas aquí, o las vemos blancas o las vemos negras, ¿sí? O las vemos de colores o las vemos en grises. Y es importante saber que dentro de las polaridades, nosotros habitamos en las polaridades y a veces en el intermedio, pero usualmente no sabemos cómo reconocerlo. Y esto de la polaridad está muy presente ahorita, que nosotros hablábamos la semana pasada, cuando hablábamos de las energías, de la energía masculina, de la energía femenina, que yo te comentaba de ánima y ánimos, que es un concepto también de Carl Jung. Y eso es una polaridad. Y es una polaridad que habita dentro de cada uno de nosotros, o sea, la parte femenina y la parte masculina. Para las personas que nos escuchan, Ajá. ¿qué es la polaridad? Mira, desde aquí, desde la psicología, suele ser la expresión de un arquetipo que contiene polos opuestos, por así decirlo, que se tensionan y buscan integración, ¿sí? Eso es más o menos la polaridad. Eso significa que vamos a oscilar, como desde el punto de vista de conducta, entre una zona donde a lo mejor podemos hablar de luz, que es algo que se habla dentro de la psicología analítica, que es lo consciente, o la sombra, que puede ser lo inconsciente, las cosas que no reconozco de mí. O sea, son conceptos opuestos que coexisten. Exacto. En uno solo. Ok, entonces yo puedo ejemplo, ser un buen padre, pero no ser un buen esposo. Exacto. Eso es una polaridad. Sí. O sea, son dos conceptos opuestos que Sí. coexisten en una sola persona. Fíjate que ahí tú lo colocas como una polaridad dentro de ser hombre, pero realmente ahí hay como 6 polaridades. Imagínate tú. Sí, porque está el ser hombre, que es uno que se divide, vamos a colocarlo en dos. Ajá, que está la energía, pues si lo hablamos así, energía femenina, masculina del hombre, solamente eso nos lleva a un trabajo. Después está el ser padre, que soy buen padre, soy mal padre, o soy un padre adaptado, por colocarlo así, o soy una madre nutricia, o soy una madre devoradora, o soy una madre que protege, o soy una madre sacrificada. Sí, esas pueden ser polaridades, o soy una madre que abandona. Ese tipo de cosas usualmente están ahí. Pero la polaridad tiene algo que ver con las personas bipolares. No es nada. No tiene nada que ver con la bipolaridad en este caso. Porque es distinta o sea, es por los opuestos que coexisten. Entonces, en la bipolaridad podemos tener como dos personas que son diferentes, hablemos de pareja, hombre-mujer, pero no. Te voy a explicar ahí. En el caso de la bipolaridad es un trastorno neuropsiquiátrico que se caracteriza por dos estados de ánimo en los que oscila la persona a lo largo de un tiempo, que puede ser de 3 meses a un año. Entonces la persona o va a tener, hay bipolaridad tipo 1 y tipo 2,
donde no recuerdo cuál es la tipo 1, creo que la tipo 1 es la variable entre episodios depresivos, graves, moderados, y episodios maníacos, donde hay exaltación y euforia, donde la persona pierde el control de los impulsos. ¿Sí? En ambos pierde el control de los impulsos porque o se deprime y se tira en una cama y no lo puedes parar, o se psicotiza, en algunos casos sucede, o hay una euforia y una energía incontrolable. Por eso se le llama bipolaridad, porque la persona oscila entre dos polos, entre el polo de la alegría, en este caso es la exaltación eufórica, y el polo de la tristeza en la depresión, que a veces puede haber deseos de, ¿cómo se llama esto? De autólisis o cosas de esas, o puede ser una depresión que, mira, o sea, si me acabaron las ganas de vivir, no quiero hacer nada. Eso es la bipolaridad. Okay. Trastorno neuropsiquiátrico. Y la polaridad. Polaridad. Ajá. Porque es bipolar. Y la polaridad. Exacto. Okay. En el caso de las polaridades. Pero es muy como parecido, ¿no? Sí, claro, está la polaridad ahí escrita. En el caso de las polaridades, desde el punto de vista aquí, nos encontramos siempre con un arquetipo. Tú lo colocaste ahí, que eso es lo interesante. Ajá, esposo. ¿Qué necesito para ser esposo? Necesito ser un buen esposo. Soy un esposo agradable y amable. Soy un esposo tiránico. O soy un padre protector. O soy un padre amoroso. Entonces, ajá, ¿qué caracteriza a uno? ¿Qué caracteriza al otro? Yo te los tengo por aquí. Ajá, y el otro concepto que está por ahí es la correspondencia. La correspondencia tiene un poquito de lo que es la polaridad, pero sobre todo es lo que encontramos afuera, de que hay dentro de nosotros que encontramos afuera. Es decir, yo lo relacioné sobre todo con el tema de, vamos a colocarlo facilito, con el tema de las heridas de la infancia, las cosas que vivimos de pequeños, entonces nos las encontramos de grandes. ¿Sí? Entonces en la infancia viví que bueno, que no había nunca comida en la casa, entonces ahorita que estoy grande, ¿por qué me está sucediendo lo mismo? Si yo soy autónomo, se supone, y ya no dependo de nadie. ¿Qué pasa? ¿Por qué me sucede esto? Bueno, porque siento que dentro de mí, en la estructura con la que me criaron familiarmente, uno se arropa hasta donde puede. Entonces no hago más nada para cubrir los alimentos, sino que con lo que me llega yo resuelvo. Y termino pasando hambre como en la infancia. Ese es como es adentro, es afuera. Esa es la ley de correspondencia. Ahora, pero, ejemplo. Ya nos vamos a mezclar todo esto. Vamos a un ejemplo que yo puedo creer que se parece mucho a la polaridad. ¿No? Hablemos de una pila, una batería. Claro. La colocas de una forma, genera corriente. La volteas, no funciona. Ahí hay una polaridad. Claro. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? La polaridad, cuando está integrada, da energía. Es decir, prende la calculadora. Ajá. ¿Por qué? Porque está colocada correctamente. ¿Qué pasa si tú inviertes eso? No da energía. Entonces, vamos a colocarlo con el... ¿Y cómo llevamos ese ejemplo a la vida? Ajá, ya te lo voy a colocar aquí. Entonces, por ejemplo, el arquetipo de la doncella, que es más o menos en la adolescencia, las muchachas entre 12 y 16 años. ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos ahí? Es un arquetipo que se caracteriza por inocencia, por ese potencial. ¿Qué ha pasado ahorita en la sociedad? Eso se ha reducido a menor edad. El arquetipo de la doncella ahorita lo encontramos desde 8 a 12 años. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos o la doncella inocente, que es curiosa, esperanzada, o tenemos la doncella guerrera. Se supone que eso debe estar integrado. Pero si tú lo volteas, vas a encontrar que te vas a ir a una de las polaridades. Y no va a funcionar la pila socialmente como debería de funcionar. Qué complicado, pero voy entendiendo. Ajá. Vamos a hacer algo, vamos a escuchar música para que me sigas explicando y podamos, porque el tema tiene mucha tela que cortar. Pero estoy seguro que hay personas que están un poco confundidas, como quizás lo puedo estar yo. Pero creo que ya es un poco confuso, pero creo que puedo entender. Y entendí completamente lo que me acabas de decir cuando está la mujer 4x4 mezclada con la doncella, pero predomina. Exacto. Es la 4x4 y anula a la doncella, ¿no? Sí, señor. En este caso viene siendo lo que es la pila. Ajá. O por un lado funciona. A veces se queda la doncella inocente, que es abierta, curiosa, esperanzada. Ajá, pero ¿por qué no sales de allí? Entonces son mujeres a veces que nos encontramos en una relación de maltrato, en una relación laboral, que donde la explotan, donde ella depende. Ay, no, pero es que yo estoy esperando que ellos cambien, porque ellos van a cambiar. No, ya va, espérate un momento. Tienes que salir tú de ahí porque nadie te va a sacar, nadie te va a salvar. A lo mejor el que te salva te termina secuestrando también. Entonces ese tipo de cosas están ahí y hay que darse cuenta de que,
yo tengo esto y tengo esto, son habilidades que están, yo puedo oscilar entre una y otra para yo salvarme yo mismo. Ok, escuchamos música y de regreso. Edilio Jiménez, psicólogo terapeuta, y de este lado, Alejandro Santamaría. Está Edilio Jiménez, psicólogo terapeuta, hoy con nosotros, con este tema que me parece muy atractivo, pero algo confuso, el cual voy a seguir leyendo al salir del aire en la noche o cuando tenga tiempo este fin de semana, que voy a la playa un ratico. Me siento a leer del tema de la polaridad, que me gusta mucho ese tema. Mira, ahorita nos quedamos hablando, antes que nos fuéramos al break, acerca de las polaridades que a veces están presentes en la adolescencia. Entonces, en la adolescencia, dependiendo que nos encontremos también de polaridad como padres, puede ser que nos vayamos hacia lo que llamamos la rebeldía, o nos quedemos en la inocencia, porque realmente de infancia a adolescencia hay una transición, y de adolescencia a adultez hay una transición, y hay arquetipos que caracterizan. ¿Qué pasa? Que los arquetipos tienen polaridades, y cada una de esas polaridades es lo que va a definir cómo nosotros nos comportamos, o si ese comportamiento se enquista, que cuando hablamos de enquistarse es cuando la polaridad se transforma en un complejo y comenzamos a vivir desde el complejo, es decir, desde una polaridad. ¿Qué pasa? Que, de complejos, arquetipos y polaridades hay muchas, pero yo me traje aquí una guía de a poquitas como para ir dando ejemplos. Entonces, fíjate, en los hombres, con el arquetipo del guerrero, es un arquetipo que es necesario. O sea, nosotros necesitamos tener la fuerza, la valentía para asirnos con las cosas que necesitamos para nuestra vida, para lograr metas, para desafiar a lo mejor autoridades, e incluso poder alcanzar algo que está más allá de nuestro alcance. Eso es necesario, es un arquetipo necesario para el hombre. ¿Qué pasa? Cuando a veces el guerrero se polariza vamos a colocarlo aquí, entre noble y violento, por así decirlo, o agresivo. El guerrero agresivo a veces termina siendo destructivo y termina siendo impulsivo. Entonces, ¿es necesario? Sí. Hay momentos donde la ira como una emoción nos permite quitarnos obstáculos, y esos obstáculos pueden ser simbólicos o pueden ser reales. Por ejemplo, hermano, hay que tumbar una pared de esta casa. Ay, ¿qué necesitamos hacer? No hay plata para el bañito. Toca. Yo mismo soy, me pongo yo a tumbar mi pared, muy molesto, pero es un obstáculo que yo tengo ahí, pues si no tumbo esta pared no voy a poder hacer la cocina. Entonces, para la cocina sí tengo plata, pero para tumbar esta pared no. Entonces, me toca a mí. Entonces, es útil. Usted dice, ahora me toca a mí. Exacto. Es útil, sí es útil. ¿Qué pasa? Cuando reaccionamos o cuando estamos en una polaridad y el entorno no está presto a esa emoción o a esa polaridad. Entonces, ¿qué pasa? Nos quedamos como pegados, y el quedarnos pegados ahí es el complejo. Ese es el complejo. Entonces, está la otra polaridad, que es algo más o menos que se critica ahorita, y podemos hacer hilo ahí con lo que hablábamos la semana pasada. Yo no me acuerdo si puse eso grabado. De lo que está grabando. Creo que sí, ya. Sí, ajá. En lo que hablábamos la semana pasada de la energía masculina, que nos encontramos un guerrero noble, que es un hombre protector, es un hombre disciplinado, valiente, que siempre busca como, pero vamos a negociar eso, no vamos a discutir, vamos a irnos por este lado, vamos a irnos por allá. Pero le falta fuerza, ¿sí? Le falta energía a lo mejor para el reclamo, para la defensa, que es algo que debe estar presente. Entonces, ¿qué vamos a buscar siempre? La integración. Pero para llegar a la integración hay que echarle pata primero. Fíjate otro ejemplo, hablando de la mujer. Mira, mi pana, con eso que tú dices, definitivamente, a veces, lo más fuerte que puedes hacer es no hacer nada. Y eso es polaridad. Observar algo que está mal hecho y gobernar la ira o la impotencia que te da el ver algo que está mal hecho, o el deseo, tan sencillo, gobernar el deseo, ver que tienes la mujer que amas, porque realmente la amas, pero pasa que te encuentras con tantas mujeres bellas en el camino que hay, y sabes, gobiernas el deseo por esa lealtad que tienes a esa pareja que te espera en casa. Esa polaridad es la parte más fuerte. Igual saber que hay alguien que se burla de ti, y en el momento que estás frente a esa persona, sabes que
lo más fuerte que puedes hacer en ese momento es no hacer nada y solo retirarte y decirle, hasta aquí llegué. Eso es polaridad, ¿no? Mira, una polaridad a veces que se presenta en las mujeres y está muy presente ahorita desde el punto de vista social. Cuando hablo de esto, no es que todas las mujeres sean así, sino que es algo que se ve y que es muy difícil de controlar para el hombre. Ahí no tenemos control, el control la tienen ellas y nosotros estamos... En la polaridad de la mujer. Ya te voy a hablar de una polaridad, la polaridad del amante, pero en la mujer, no en el hombre. ¿Por qué? Te voy a explicar algo. Fíjate, el arquetipo, la polaridad del amante como arquetipo en la mujer, no en el hombre, está contenido, o sea, tiene dentro el deseo, la pasión, la sensualidad y la conexión emocional. ¿Qué Lo pasa? tiene todo. ¿Qué pasa? Lo tiene todo. ¿Qué pasa? Aquí tenemos dos. La apasionada, que es una mujer que es conectada, expresiva, amorosa, y está en contacto con el hombre que se le está acercando. Pero también hay dos más, y hay una que la voy a agregar yo. Está la dependiente, que es la mujer posesiva, celosa, insegura, dentro del rol de amante. Y cuando me refiero a amante, puede ser una persona que está compartiendo con otra y que se aman, o una persona que está compartiendo que está dentro de una relación donde es un tercero. ¿Qué pasa? Cuando entra una mujer desde el arquetipo del amante a la vida de un hombre y el hombre la rechaza, como lo que tú acabas de decir ahorita, el hombre no tiene control de eso. Y es muy difícil para el hombre deshacerse de un amante que no quiere y que no recibe, porque quien decide y tiene poder es ella. Bueno, dicen que el hombre nunca deja una mujer. Dicen que el que deja es la mujer. Exacto. Pero yo te voy a ser sincero, yo he dejado. Ajá, y eso es una de las Yo he cosas. decidido, como también, ojo, no es que siempre, me han dejado mil veces, sí. pero sí he logrado decir, ¿Qué pasa? no, vale, ya. O sea, ¿Qué pasa ahí? Cuando tú dejas a una mujer, usualmente sale la polaridad destructora, ¿sí? Ah, ok, la mujer ¿Por toma qué? venganza. Claro. Sí, ¿verdad? O sea, ¿cómo osas tú, Sí. hombre inútil, a dejarme a mí? Me pasó en el 2008, en el 2010. ¿Cómo se te ocurre a De ti? hecho, exacto. O sea, yo soy la que te va a A dejar. mí me llegó a decir, Y eso es algo social. a mí me llegó a decir sea algo mítico. una chava me llegó a decir, es que tú no te das cuenta quién soy yo, y no me miras así. Exacto. Y yo decía, Exacto, pero, porque pero, es lo ¿qué que puedo hacer yo? O sea, es lo que representa en ese momento como mujer y como persona, pero además es lo que está detrás. O sea, todo esto que estamos hablando ahorita es el complejo. Entonces ahí hay un arquetipo guiado hacia la destrucción desde el punto de vista del amante. Y eso es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque lo vivimos y el hombre está indefenso la mayoría de las veces. Epa, no quiero decir que el hombre no comete errores. Y ni que sea pobrecito tampoco. No es que sea Ok, pobrecito, pero ¿cómo hace un hombre fiel para quitarse a una mujer enamorada? Es difícil. No, si no, yo, lo que tú acabas de decir, yo vi una película que se llama Freddy Krueger 1, 2 y 3, porque me perseguían por todos lados. Exacto. Y eso terminó en un desastre que más adelante en un podcast os lo voy a contar. Porque Y usualmente termina en un desastre, porque, ¿cómo? Pero tú estás viendo a esa mujer. O sea, ¿cómo tú le vas a decir que no es esa mujer? Hermano, ven acá, vamos a hablar. Sí, vamos a hablar, porque ¿qué le pasa a usted? Yo lo veo a usted como raro. los padres me decían, Yo "Se te tengo varía, dos muchachos en la casa y una esposa, pero usted está viendo a esa No, mujer. yo no era mi caso, pero los panas míos me decían, Santa María, pero tú estás loco, no estás viendo ese Exacto. monumento. Y decían, vive un ratito con ella, pasa un Yo ratito la con ella. presto, te la presto y te la llevo y no la hables más. No. Dale para adelante, porque no, y no era por nada mal, no, sino que yo venía de un divorcio, y entonces yo no quería, ¿sabes? Estaba como en pleno divorcio y no quería otra vez volverme a comprometer, y eso pasa, le pasa a la mujer también. Es como cuando tú encuentras una mujer que viene de separarse y tú te gusta mucho y quieres estar con ella, te va a decir, no, vengo, o sea, uno quiere vivir un tiempo solo, en ese caso, 2, 3 años, Y es necesario. y es necesario. Entonces, bueno. Súper necesario. Fíjate, hay otro arquetipo que yo no lo tengo aquí, pero está muy presente ahorita con el tema de las redes sociales, con el tema de los emprendimientos, que es el arquetipo en el hombre del explorador, sobre todo en el hombre. ¿Por qué? ¿Qué sucede? El explorador es un arquetipo que está caracterizado por la intuición en el hombre, la duda, o sea, juzgar las cosas que están sucediendo alrededor, y el entusiasmo. ¿Por qué? Porque yo me quiero involucrar en cosas innovadoras y nuevas que estén a mi alrededor y a las que yo le pueda sacar provecho. ¿Qué sucede? Que ahorita, ante tanto cambio y ante tanta necesidad que hay, involucrados desde el explorador, a veces nos quedamos en la exploración, entonces saltamos de un negocio a otro,
salto un negocio para acá, Ok. salto un negocio para acá. Entonces no terminamos de concretar nada. Ok. Entonces es muy importante evitar que esto se transforme en un complejo, porque el explorador es un arquetipo que está presente en la transición entre la adolescencia y la adultez. Sí, entre Tú sabes que a mí me pasa. 15, 16, 25, 27 años. O sea, Ujú. es un tramo ahí donde tenemos que explorar, y conocer, probar cosas, conocer mujeres, conocer trabajo, quebrar un negocio, ser votado. Bueno, eso no se lo recomiendo a nadie. No, pero es necesario, pero- porque hay que explorarlo y hay que vivir ese tipo de cosas para poder construirse. ¿Qué pasa? Si yo comienzo a saltar de un negocio en otro, hay un arquetipo que eso tiene que ver más con la adolescencia, que es el puereterno. Entonces ¿Cuántos arquetipos hay? No, Muchos, ¿no? incontable. O sea, que tenemos personalidades Sí, para... en definición, para decirte lo simple, es como quedarnos irresponsables para toda la vida. Por eso hay que tener mucho cuidado en los hombres con el explorador. ¿Por qué? O me quedo picaflor para toda la vida, o me quedo, no, yo probé esto es lo que funciona. Entonces me quedo estático. Pero vamos a probar, pero vas a probar con la misma fórmula. Eso es locura. No, los errores tienen que pero ser hay que darle nuevos, otra ¿no? vez, pero lo vamos a hacer así. Hermano, te estás equivocando porque me estás dando la misma fórmula, vas por el mismo camino. Ya lo decía Einstein. O sea, hacer las cosas una y otra vez con el mismo método no tiene otro nombre más No que tiene la locura. otro resultado, exacto, no tiene otro nombre que locura. Es verdad. Vamos a escuchar un tema y de regreso con Edilio Jiménez, psicólogo terapeuta. Santa María con 2S, pana. Edilio Jiménez, o en las redes mejor conocido como Edilio Psicólogo. Estamos los martes y jueves conversando un tema siempre agradable del comportamiento o de la emoción humana, en el cual el psicólogo nos dice cómo gobernar o cómo poner en práctica ciertas herramientas para tratar de encontrar una vida un poco más agradable. Porque si bien es cierto, hay que tener un hogar emocional para poder tener resultados tanto de éxito como del buen vivir. Lo hacemos con buenos hábitos, y uno de esos hábitos es pensar bien y también poner en práctica todas esas herramientas que el psicólogo nos puede dar. Entonces, bueno, Edilio, es tu hora. Mira, seguimos con este tema aquí. Fíjate que ahorita tenemos dos temas. Lo que pasa es que no lo dejamos de lado por el tema de las polaridades con los arquetipos, pero dentro de los arquetipos también tenemos la correspondencia. ¿Sí? ¿Qué es la correspondencia? Mira, la correspondencia es un concepto, es un principio hermético que toma la psicología analítica, y del principio hermético se traduce así: como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, como es adentro es afuera. Y en el caso de la psicología se traduce a que lo que ocurre en nuestro mundo interno, es decir, lo que pensamos, lo que experimentamos desde el punto de vista emocional, se va a reflejar en nuestra vida cotidiana o en nuestra vida externa. Eso es la correspondencia. ¿Qué pasa? Entre la correspondencia y los arquetipos, dependiendo de lo que nosotros estemos viviendo, desde qué arquetipos en específico o desde qué complejo, nos vamos a encontrar con que si tenemos a lo mejor un problema de abandono materno, vamos a tener una dificultad a la hora de relacionarnos con las mujeres. ¿Por qué? Porque mamá no estuvo y vamos a estar buscando una conexión femenina que nos pueda cobijar. Otro ejemplo de esto puede ser o el abandono de la madre, o en el caso de un padre muy rígido. Cuando tenemos un padre, hemos tenido, por ejemplo, un padre muy rígido, un hombre que creció desde un hogar donde había una figura paterna autoritaria y distante desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista físico, esto se puede manifestar en su cotidianidad con un control excesivo o con una dificultad para delegar funciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos o traemos desde una herida, vamos a ponerla así como una herida infantil, o un precepto de que, yo puedo con las cosas, yo puedo con todo, y voy a intentar cubrir todo. ¿Qué pasa? Que no voy a poder igual. ¿Sabías que ese es uno de los patrones que yo he sacado de mi vida? Que es ese del autocontrol. Y por eso yo estaba sentado con un empresario conocido, porque de verdad que el chamo ya es empresario. Yo le tengo full aprecio, de verdad. Y estábamos conversando. Y le dije, date cuenta si eres empresario o autoempleado. Y me dijo,
Santa María, tienes razón. Tengo que estar aquí al olivo. Suelta eso. No puede ser que el negocio, para que tú creas que camine, tengas tú que estar presente. Tienes que tener un equipo de trabajo y confianza en tu equipo de trabajo para que puedas tener libertad de seguir creando, de seguir creciendo y de seguir haciendo que la empresa vaya agarrando más fuerza. Porque si bien es cierto, yo soy de los que cree, Edilio, que el cabeza de la empresa, el líder de la empresa, que obviamente comienza como autoempleado, porque sí tiene que enderezar muchas cosas y pasar por ciertos departamentos, conocer y enseñar a la gente y tal, pero llega un momento que ya el trabajo se hizo y tienes que decir, tengo que seguir buscando otro tipo de negociación, que ese otro tipo de negociación es buscar negocios que la empresa, ejemplo, internacionalice la marca, salir afuera y empezar a hacer alianzas con transnacionales. O sea, hay otras cosas que hay que empezar a hacer y hay que dejar un equipo que delegue. Por eso es que cuando tú ves que las personas se acostumbraron a tener control y estar de autoempleado, la persona se va de la empresa quiebra. Sí. Hay una empresa muy conocida, que era una cadena de farmacia, que el señor la hizo, no enseñó a los hijos, a él no conocieron nunca el negocio, el señor fallece, la empresa farmacéutica desaparece. Una farmacia muy conocida, que estuvo acá en Venezuela, al señor fallecer, la empresa sale del mercado. Entonces, es difícil Sí, aceptarlo y entenderlo, pero hay que trabajar el tema de cuando eres empresario, dejar de ser autoempleado. Mira, eso tiene mucho que ver con lo que aprendimos de pequeños. O sea, que nos enseñaron, y que, más allá de qué nos enseñaron, qué asimilamos nosotros. Porque nosotros nos enseñan muchas cosas de pequeños, pero la psique, por decirlo así, absorbe todo, lo bueno, lo malo, lo que no tiene que aprender y lo que tiene que aprender, y lo que tiene que aprender no lo aprende, y lo que no tenía que aprender sí lo aprende. Por eso te digo esto de la correspondencia como otra cosa que va ligada a los arquetipos y usualmente a las polaridades. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que yo haya vivido, así va a estar mi mundo en la actualidad. Por ejemplo, una mujer que vivió un contexto de abandono familiar, donde no había nadie que estuviera pendiente de ello, donde había indiferencia desde el punto de vista económico y desde el punto de vista emocional, puede llegar a desarrollar inseguridades desde el punto de vista social. Entonces, ¿qué pasa? Esto no le va a permitir confiar en las demás personas, o va a ver a los demás como personas que están intentando acercarse para sacar provecho de ella. Esto igual sucede con lo que tú decías ahorita, que es creo que es el primer ejemplo el segundo ejemplo que yo tengo aquí, que o sea, si yo no estoy, las cosas se caen, ¿sí? Entonces, es necesario que yo esté presente. ¿Por qué? Porque no hubo nadie presente para mí, entonces yo voy a estar presente para todos. ¿Qué pasa? Cuando yo dejo de estar presente, todos los demás están a la inversa, ¿sí? Todos los demás están pendientes, están esperando que alguien esté pendiente de ellos. Todos los demás en la empresa están esperando que alguien los vigile. Y esto sucede en la vida cotidiana. Hay un patriarca o hay una matriarca, hay un proveedor o hay alguien que atiende y que da cariño, que da calor, que da atención, pero resulta que todos los que están cobijados sobre eso no desarrollan responsabilidad. Entonces, en vez de crear un ambiente de amor y de seguridad, nos terminamos polarizando, y en vez de ser un padre nutricio o una madre nutricia, terminamos siendo un padre que castra. Pero ¿cómo que yo castré a mis hijos si yo quería que ellos fueran independientes? Sí, pero les cubriste todo lo que necesitaban y no salieron a buscar nada y se quedaron bajo el techo. Cuando el techo se cayó, les cayó la lluvia. Claro. ¿Quién era el techo? Tú. Claro. Tú en algún momento te vas a ir. Entonces ese tipo de cosas hay que tenerlas muy conscientes, porque sucede mucho con las abuelas o con las madres, ¿no? Que mi abuela está pendiente de mí. Esto, ¿qué pasa cuando la abuela no está? Se desarma la familia. Mira, por eso es que cuando nosotros vemos a nuestros hijos y hay cosas que nos duelen, pero tenemos que permitirnos y gobernar ese dolor para no salir corriendo a solucionarle el problema, sino dejarlo que él solucione y que busque la forma de salir adelante. Te voy a contar algo. Había un gato que se llamaba Obi. Ese gato se paseaba por el tejado, ¿no? Y ese gato
encontró un nido con unos pollos bien rosados y nunca se los comió. Llegó y los veía y la gente decía, Obi está loco. Obi pasa, los ve y se quedaba todos los días viendo los pollitos. Un día baja la mamá de los pollitos, un pájaro, y le dice, ¿por qué no te los comiste? Y él le dice, es que a veces la fuerza no está en los dientes. La verdadera fuerza está en no utilizar los dientes. ¿Qué te quiero decir con esto? A veces, lo que te dije al principio de la polaridad, a veces realmente, ¿cómo decirte? Lo más fuerte que puedes hacer a veces es no hacer nada. Y es lo que pasa, retomando el tema, con los chamos. A veces nos duele que dice, bueno, pero es que mi hijo, yo le quiero dar todo. No, a veces hay que dejarlo, que él entienda que las cosas se ganan y que la vida no es fácil. ¿Por qué? Porque cuando no estemos en este plano terrenal, si nos llegamos a ir a temprana edad y dejamos a unos chamos, dejamos unos seres que no van a saber defenderse y la vida no le va a sobar la espalda. La vida le va a venir a dar con todo para partirlo en dos. Y nosotros tenemos que enseñarlos a que cuando la vida venga con todo, ellos realmente tienen la herradura y la capacidad de decir, yo resuelvo. Mira, con todo esto de la correspondencia, que así como yo esté, así va a ser mi vida, hay algo para llegar a lo mejor a ese abstenerme, a lo mejor de los deseos, o a ese no hacer nada, que muchas veces resulta más productivo que hacer algo, o decir algo. Yo primero tengo que pasar por las polaridades, y eso es algo que muchas personas no entienden, ¿sí? Que primero tengo que vivir tanto el sufrimiento como la alegría, tengo que vivir tanto el deseo como la abstinencia, para yo equilibrar. Bueno, aquí estoy en este punto, ¿cómo llegué aquí? Bueno, yo me desboqué, y también hubo un tiempo donde no había nada, ni para comer, ni para cenar, ni dónde sentarse. Uy, ¿qué tiempo es eso? Entonces, ahora estoy aquí y bueno, ya sé lo que necesito. Ni voy a tener de más, ni lo voy a perder todo. Pero para llegar a eso, hay que experimentar ambas polaridades para saber cuál es el punto adaptativo. Pues si no, nos quedamos en una esquina y ahí se forma el complejo. Bueno, ya ustedes escucharon a Edilio Jiménez, psicólogo terapeuta, en las redes sociales como Edilio Psicólogo, ¿ok? Yo soy Alejandro Santamaría, la radio se llama Guau, el programa se llama Ahora me toca a mí y McCarthy la tiene.